Hola chicos y chicas, hoy les vengo a hablar un poco sobre los pozos de prueba en las excavaciones a cielo abierto. Las excavaciones a cielo abierto son aquellas que se ejecutan principalmente en condiciones naturales de iluminación, ventilación y drenaje. En ellas se extraen materiales de sitios previamente definidos y que han sido estudiados antes de un proyecto en el que se establecen los métodos y recursos necesarios para los trabajos. Es decir, el objetivo fundamental de las excavaciones es alcanzar el plano de arranque más favorable, digamos para una edificación o para lo que se requiere, es decir, los cimientos. Este método de excavaciones a cielo abierto consiste en realizar una excavación suficiente para que el técnico o la persona pueda entrar y extraer la muestra a la profundidad que se requiera o hasta donde el nivel freático no lo exige. Tenemos el muestreo. El muestreo pues consiste e implica la aplicación de diferentes métodos usados para investigar las características de un sitio mediante la extracción de muestras alteradas o inalteradas. Acá podemos ver cómo se realiza, se extrae un poco de la muestra, se almacenan en una vasija. También el muestreo consiste en la cantidad necesaria, hallar unos datos, el análisis granulométrico, la compresión triaxial, la permeabilidad, los límites de consistencia, una densidad y una consolidación. Todo esto pues lo debemos anexar en un formato, el cual pues ya está hecho para este tipo de muestreos. El muestreo a cielo abierto pues se debe considerar como uno de los más satisfactorios para conocer las condiciones de un suelo, del subsuelo. Los bancos de préstamo se muestran generalmente abriendo pozos o zanjas con pico y palas o con la ayuda de medios mecánicos. Em, las palas de postear y las posteadoras mecánicas pues permiten muestras alteradas, pero representativas del suelo para poder hacer las excavaciones. Tenemos también tipos de muestras. En los tipos de muestras pues encontramos las muestras más conocidas como la alterada y la inalterada. Este tipo de muestras alteradas pues son las que pierden propiedades originales del sitio en el que se encontraban antes de ser extraídas. Por lo tanto, son simplemente porciones de un suelo que se protegerán contra pérdidas de humedad introduciéndolas en frascos o bolsas confinadas. El procedimiento para poder realizar una muestra alterada, pues primero se rebaja la parte seca y suelta del suelo con el propósito de obtener una superficie más fresca. Se toma una muestra de cada capa en un recipiente y se coloca una tarjeta de identificación. Las muestras se envían en bolsas de laboratorio. En estas muestras inalteradas son las que se tratan de forma tal que no pierdan o conserven la mayoría de las propiedades del sitio en el cual fueron extraídas. Estas deben tomarse con mucha precaución. El procedimiento para estas vendría siendo que se limpia un área de 50 metros de diámetro cuidadosamente, se excava alrededor y por atrás dándole pues una forma al trozo utilizando un cuchillo o una hoja delgada. Normalmente el trozo deberá ser un cubo de 30 centímetros por un lado. Se cortará el trozo con el cuchillo y se retira del hoyo cuidadosamente, tratándolo pues como si fuera una especie de poder cortar un ponque, digámoslo por así. Inmediatamente se achaflan las aristas de la muestra y se envuelven con una manta de cielo que se
impregna con 3 capas de parafina y brea mediante una brocha. Todo esto es para que conserve su humedad y la muestra pueda ser analizada. ¿Qué tipos de excavaciones a cielo abierto se pueden presentar? Pues tenemos la excavación de un vaciado, en la cual queremos iniciar una edificación por debajo del nivel del terreno. Es preciso un vaciado de la superficie, tanto en estos casos como en otros trabajos de excavación. Se lleva a cabo un estudio exhaustivo de las características del terreno para evitar complicaciones posteriores. Tenemos también la excavación por terraplenado. Esta es una manera inversa. Con el terraplenado se trata de conseguir una mayor altura en los casos en los que el terreno base de la obra no se encuentra a nivel necesario para poder llevar a cabo el desarrollo de la edificación. Por último tenemos la parte del desmonte, en donde los trabajos de gran relevancia en construcciones son los de desmonte. Tras el consentimiento previo correspondiente, pues se realiza el movimiento de tierras en el cual se va a trabajar, se va a desarrollar. Tenemos también las medidas a tener en cuenta en un trabajo de excavación. Digamos, tenemos las condiciones en el terreno, donde se deben de analizar rigurosamente el terreno sobre el cual vamos a trabajar, pudiendo estudiar el modo de sus características físicas y mecánicas. Por consiguiente, debe de ser necesario hacerse un estudio geológico o geotécnico preventivo, de manera en que se pueda elaborar de forma apropiada el método de actuación más recomendable. También seguimiento constante de la excavación para evitar que surjan problemas a lo largo de la misma, especialmente en casos de interrupciones prolongadas del trabajo o épocas de lluvias o heladas. Como en las imágenes podemos dar cuenta, no podemos exponer a los trabajadores ni tampoco a la maquinaria cuando en temporada cuando el clima está fuerte, no podemos forzar al equipo de trabajo ni a la maquinaria. El equipo para poder realizar una excavación sería por maquinaria o también manualmente. En maquinaria encontramos que se pueden utilizar máquinas perforadoras de rotación del tipo de construcción de pilas de cimentación. Estas maquinarias se implementan también para poder hacer excavaciones en los suelos. La manual, que esta podría ser para no obras tan grandes como cuando se requiere maquinaria, pues en la manual se pueden tomar muestras alteradas o inalteradas también de los diferentes estratos donde se hayan encontrado. El equipo para la excavación manual se integra por picos, palas, escaleras, herramientas de carpintería, albañilería, algo que se puede conseguir en ferreterías o en cualquier lugar para poder así mismo realizar una excavación a cielo abierto. Las excavaciones de pozos a cielo abierto brinda siempre la información correcta, pues hasta donde él llega, pues permite la inspección visual de los estratos del suelo. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones del suelo requieren estudios del terreno o profundidades mayores que las que pueden ser alcanzadas satisfactoriamente con excavaciones a cielo abierto. Aún así, pues cuando este método sea practicable, debe considerarse como el más satisfactorio para conocer las condiciones del subsuelo. Es uno de los más empleados, más utilizados para poder realizar una excavación a cielo abierto. Espero que les haya gustado y hayan podido entender un poco de qué es lo que trata una excavación a cielo abierto.
Muchísimas gracias por su atención.